Pregunta doña María del Mar Moreno. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. No sin antes desear la recuperación del senador Areces, que es el autor de esta iniciativa, quisiera preguntar al ministro si está en condiciones de garantizar que el sistema de financiación que propone, que han fijado para la implantación de la LOMCE, no comportará un incremento de la deuda en las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Moreno. Señor ministro. Muchas gracias, señora Moreno. Yo me uno también, por supuesto, a sus deseos de una pronta y completa recuperación del senador Álvarez Areces, porque, como saben ustedes, siento la mayor de las consideraciones. Mire, esta cuestión de la financiación de la LOMCE la han planteado ustedes con la técnica aquella de los 3 éxitos encadenados de M80, que solían ser 3 melodías muy tradicionales y, en fin, que desprendían un cierto olor a naftalina, y me temo que es lo mismo que sucede con el encadenado. Porque, claro, ustedes se ponen a hablar de educación y hablan de cualquier cosa menos de educación. Al final hablan de que no entienden el sistema de financiación que se plantea para la formación profesional básica. Como le he dicho a su compañero, el señor Álvarez Villazán, ese sistema está perfectamente claro, los mecanismos están perfectamente claros y la garantía de que no va a incrementar ni la deuda ni el déficit de la comunidad autónoma está perfectamente establecida. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Moreno. Sí, gracias, señor presidente. Verá, señor Ver, es normal que nos preocupe la financiación de la LOMCE. No nos ha gustado la LOMCE, la consideramos una mala ley y pensamos que una mala financiación como la que conlleva, que empezó por denunciarlo el Consejo de Estado, solamente va a traer más problemas a las familias españolas. Porque la realidad es que el Gobierno del Partido Popular lleva 3 años reduciendo drásticamente el presupuesto para educación y con él la igualdad de oportunidades en el ámbito más relevante, más definitorio de la vida de las personas. Por eso, a lo largo de estos 3 años, ustedes han hecho del sistema educativo público español algo más pequeño, con menos presupuesto, con menos profesores, con menos pluralidad, con menos sensibilidad social, en suma, con menos calidad. Y la LOMCE va a pasar a la historia, desde luego, como una ley polémica, poco negociada, la más contestada por la comunidad educativa y, además, como la peor financiada de la historia. Porque ya se ha dicho aquí, improvisación, inseguridad, injusticia con las comunidades autónomas, pero lo que yo le pregunto es muy relevante, porque de afectar, como está claro que afecta al endeudamiento de las comunidades autónomas, es una manera más de volver a estrangular a las administraciones educativas, no solamente por la insuficiencia de financiación, sino por el hecho de que se verán obligadas a hacer nuevos sacrificios para no incumplir las obligaciones de contención del déficit de las comunidades autónomas. Y verá, señor Ver, todo esto es muy importante, porque al final los déficits de financiación los pagan las familias españolas. Cuando ustedes imponen obligaciones a las comunidades autónomas, cuando restringen su financiación o cuando hacen que tengan que contener el gasto para contener el déficit, ustedes están obligando a las familias españolas a gastar más. Porque verá, los libros de texto gratuitos o los pagan las familias españolas o los pagan las comunidades autónomas, porque los comedores o lo pagan las comunidades autónomas o lo pagan las familias españolas, porque los profesores de refuerzo y de apoyo o lo pagan las comunidades autónomas o lo pagan las familias españolas. Y son esas mismas familias españolas que ahora están pagando más tasas universitarias, que ahora mismo están pagando un IVA incrementado en el material escolar y que además están recibiendo menos becas. Con lo cual, como comprenderá, nos preocupa la financiación de una mala ley, nos preocupa que sea una pésima financiación la que termine dejando cicatrices en el bolsillo de las familias españolas y, lo que es peor, cicatrices en el futuro de los jóvenes. Porque verá, señor Ver, la grandeza de un país se mide, sin duda, señoría. termino, gracias, en resumidas cuentas, se lo digo, desde una comunidad autónoma, además, en este caso, en el que el factor socioeconómico es muy relevante a la hora del fracaso escolar, con lo cual, por favor, preocúpese de que haya recursos para una educación pública de calidad. Muchas gracias. Gracias, senadora Moreno. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Moreno. Evidentemente, yo no sé si lo que usted
discute en esta intervención es el reparto competencial, las competencias asignadas al Estado y a las comunidades autónomas. Yo creo que eso no es materia que esté ahora mismo en discusión. Ahora, si lo que quiere su señoría es que le explique el mecanismo de financiación de la formación profesional básica, aunque ya he anticipado la mayor parte del mismo en las preguntas anteriores, lo hago con mucho gusto e incluso con toda la lentitud que me permita el presidente. De acuerdo al artículo 2G de la LOFCA, en aplicación del principio de lealtad institucional, todos aquellos elementos de la ley que son susceptibles de provocar un sobrecoste se asumen como costes por parte de la Administración General del Estado. Y en este caso estamos hablando, ya he explicado, la incorporación de recursos del Fondo Social Europeo, estamos hablando de una aportación por dos vías. Por una vía, el adelanto, con cargo al capítulo 8 de los presupuestos del Ministerio, de la ayuda europea. Y eso, algunas comunidades han expresado su temor de que cree una deuda. No es cierto. Crea una deuda formal de manera inmediata, pero esa deuda se cancela con una cuenta de cancelación que convierte en crédito una vez que el gasto se ha incurrido y que se está en condiciones de certificarlo. Y a estos efectos, con las reglas de cómputo de deuda de la Unión Europea y con las que se derivan del Pacto de Estabilidad, hasta el tiempo en que permanece esa deuda en las cuentas de la comunidad no cuenta para esa deuda estructural. Por tanto, ese temor se puede disipar completamente. Y hay una segunda parte, que es la cofinanciación, que también va a ser aportada, por decirlo de forma coloquial, a fondo perdido, es decir, no en forma de crédito por los presupuestos generales del Estado, con recursos presupuestarios del capítulo 4. Con lo cual, y como debe de ser, señor ministro. termino en un instante, señor presidente, como debe ser en términos de lo que manda la LOFCA, todo ese coste va a ser asumido por los presupuestos generales del Estado y por la ayuda europea, y las comunidades autónomas no van a experimentar por ese sobrecosto ningún perjuicio en sus cuentas.